Está con nosotros justamente para conocer más sobre esto que sucedió ayer el abogado Alejandro Romano. Gracias, abogado. Carlos, a sus órdenes, mucho gusto. Mucho gusto. Ha sido muy criticado, abogado, el amparo que tramitó y que fue aceptado en primera instancia la ministra para que no se hablara de este caso. ¿Por qué? ¿Por qué se tomó esa decisión? Mire usted, el amparo es el único medio efectivo en nuestro país para que toda persona pueda impedir que por actos arbitrarios de la autoridad se divulguen antes de encontrarse definidos hechos que le perjudican en su honor, que implica su reputación, su buen nombre. Y en este caso concreto, la circunstancia de que al interponer el amparo se haya solicitado la suspensión para que no se continúe comentando cuestiones propias de un asunto que, como todos sabemos, por el mismo hecho de comentarse, llevan implícito un descrédito a su honor, a su reputación, a su buen nombre. El palo ya se lo dieron, como dice el viejo refrán, palo dado ni Dios lo quita, pero lo que tratamos es de evitar que lo sigan haciendo, que se siga profundizando ese daño que se ha causado a su honor, a su reputación, porque en la medida que se comenta respecto de un asunto que no está resuelto y que después de habérsele atribuido responsabilidad por supuestamente copiar sustancialmente el trabajo de un compañero cuando las cosas no sucedieron así, cuando en realidad las cosas fueron exactamente al contrario. Ella fue la que resultó víctima de la copia sustancial del trabajo que había desempeñado para preparar su tesis profesional para obtener el grado de licenciada en Derecho. Cuestión que se encuentra o deriva del cúmulo muy sustancial de pruebas que se están exhibiendo hasta ahora ante el Comité Universitario de Ética, porque antes le habían atribuido haber sido ella quien copió parte sustancial del trabajo de un compañero sin haberla llamado para que pudiera defenderse y ofrecer esas pruebas. Es hasta ahora cuando se le da la oportunidad y ahora lo estamos haciendo. Ajá. Y el amparo tiene como propósito precisamente que se estudie la arbitrariedad de los actos de la autoridad que después al divulgarse le han causado un perjuicio a un derecho humano fundamental, como es el honor. Ahora, el hecho es que también, abogado, este amparo impide a la UNAM a divulgar información relacionada sobre este proceso. ¿Cuáles son los alcances de divulgar información? ¿En qué procesos de esto que está haciendo el Comité de Ética? Mire usted, punto número uno, quisiera señalarles, no se impide a la Universidad Nacional Autónoma de México divulgar información. Nuestra máxima casa de estudios está muy por encima de esta discusión. El hecho de que si un compañero copió a otro parte de un trabajo hace 35 años, en nada puede afectar al prestigio de una de las columnas fundamentales de la cultura y del saber en México, como es nuestra máxima casa de estudios, cuyas raíces vienen desde la década de 1550. No se trata de eso, se trata de que autoridades universitarias no divulguen esa información, porque el hecho de divulgar la circunstancia de que se está debatiendo este asunto, todos lo sabemos, de necesidad implica continuar deteriorando el honor de una persona. Permite continuar dañando su reputación. Y eso
es a lo que se refiere la suspensión, a evitar que se siga dañando la reputación de una persona. Ajá, pero no va a divulgar nada, entendía yo, ni siquiera la resolución que tome. No. Lo que sucede es lo siguiente, el amparo tiene como propósito esencial el que se dejen insubsistentes los actos arbitrarios que se emitieron por una autoridad universitaria en perjuicio de la señora Yasmín Esquivel Moza. Bueno, muy bien. Ese es el propósito esencial del amparo. El restituir en sus derechos violados a la quejosa. Ahora, la suspensión es para el efecto de que pueda el procedimiento que se está siguiendo ante el Comité Universitario de Ética continúe desahogándose, se instruya hasta el momento de que esté listo para que se dicte resolución. Esa resolución no podrá emitirse sino posteriormente o en función del sentido en que se dicte la sentencia del amparo, en el sentido de si los actos cometidos en agravio de la señora eran o no, afectaban o no sus derechos fundamentales, sus derechos humanos. Entonces, la suspensión única y exclusivamente tiene como propósito que, por una parte, se permite instruir el procedimiento que se sigue ante el Comité Universitario de Ética, pero que ésta no pueda dictar la resolución hasta antes de que se pronuncie la sentencia de amparo, porque esta es la que se refiere a los actos que dieron origen a que este Comité Universitario de Ética esté actuando a posteriori de que ya le atribuyeron a la señora el hecho de haber copiado la tesis a un compañero cuando las cosas sucedieron a la inversa. Al revés, es lo que dice usted, a la inversa. ¿Usted llevó pruebas? El mundo de cabeza, el mundo al revés. ¿Usted llevó pruebas ayer a este comité de que fue en ese sentido? Nos hablaba ayer Eduardo Andrade de que incluso como dictámenes de lingüística para comparar algunos escritos con otros. Es correcto, se ofrecieron no nada más documentos públicos que contienen declaraciones de la maestra Marta Rodríguez, que fue directora de ambas tesis, y de un sinodal que estuvo presente durante la sustentación del examen profesional de la señora Esquivel, y que durante el tiempo que estuvo ella trabajando con su tesis comentaba con él los temas propios de la misma. Además, se ofrecen documentos que acreditan manifestaciones vertidas ante la fe pública de un notario por Edgar Ulises, el compañero que, de acuerdo con esas declaraciones de él mismo, acreditan que fue quien tomó textos de la tesis elaborada por la señora Esquivel. Y además se ofrece un cúmulo, son 5 o 6 pruebas periciales en diversas materias: documentoscopía, grafoscopía, lingüística, etcétera, para acreditar que efectivamente la autora de esa tesis profesional es ella. Es ella la autora de esa tesis profesional. Muy bien. Es decir, es un acervo, un caudal muy importante probatorio en relación con lo que sostiene, por lo que sostenemos, desde luego, quienes estamos representando a la señora Esquivel Moza. Le agradezco, abogado, que nos haya aclarado estos puntos. Muy amable. Mucho gusto en saludarle, Carlos. Hasta luego. El abogado de la ministra Yasmín Esquivel.